Bien, señores, bienvenido a este espacio Entre Líneas. En el día de hoy tenemos un invitado espectacular. Es un joven con grandes visiones en la República Dominicana, con una trayectoria intachable y sobre todo que ha tenido la gallardía, el coraje, la firmeza de abrirse espacio en la política, que en la República Dominicana sabemos que es para valiente. Él es miembro del comité político del PLD, también secretario jurídico de esa organización, y estamos aquí con el querido amigo José Dantes. Bienvenido, hermano. La verdad Gracias, que es un placer. Aquí nos acompaña el elenco, Juliana Martínez, Awilda González y Iván Díaz. Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia porque tenerte a ti aquí es motivo de tener muchos temas universales. Pero vámonos primero de lo particular para llegar a lo general. José Dantes. Estuve leyendo un joven que viene del Distrito Nacional, y que ha empezado una trayectoria política de hace bastante tiempo, desde que estaba bien jovencito. Cuéntanos un poco brevemente sobre los inicios tuyos en este camino de la política. Bueno, antes que nada, Haisel, te quiero dar las gracias por la invitación a ti, a todo el gran elenco que te acompaña. De verdad, para mí es un honor Gracias. estar aquí hoy. Pues fíjate, yo realmente te pudiera decir que mi padre fue siempre peledeísta. eh, Se había organizado a principios de los años 80. Mi hermana mayor también había pasado por un círculo de estudio y al ser yo el menor de los hijos, tú sabes que a los niños, a los chiquitos siempre lo usan como si fuera una mascota. Sí. Entonces mi hermana cuando le tocaba hacer sus rondas de ir a la casa de los compañeros peledeístas a llevar el periódico Vanguardia del Pueblo, pues me llevaba, me decía, ven, tú vas conmigo. Y para mí era una experiencia chula, linda, porque en el camino íbamos cantando canciones. O sea, ella me involucraba de una manera tal, como niño que era en ese momento, de haciendo adivinanzas de canciones. Y yo la veía a ella con su boina peledeísta, su boina y con su... Esa es la que se daban de Sí, lado sí, y sí, cosas con la estrellita. así mismo. Sí. Yo no entendía absolutamente nada de lo que ella hacía. O sea, para mí era un paseo donde hacíamos adivinanzas, donde cantábamos y entonces esa fue, vamos a decir, mi exposición. Ya luego en la adolescencia, segundo, tercero de bachillerato, cuarto, pues mi papá me sugiere que lea a Juan Bosch. En tercero de bachillerato en el colegio nosotros teníamos una asignatura en literatura de leer todos los meses un libro. Y yo comencé a leer los libros de Bosch. Y entonces como que a partir de ahí, pues, eh, me interesó conocer quién era esta figura. Y joven al fin, adolescente al fin, en ese tiempo, recuerdo que hacían unos conciertos en plazas, en plazoletas, y habían inaugurado la plazoleta de la Núñez de Cáceres en el Parque Mirador, Sí. principios de los 90. Y fue un concierto de Toque Profundo, que era una agrupación de rock de República Dominicana de ese tiempo. Y recuerdo que luego de ese concierto, por ninguna razón, una patrulla de la policía nos detiene y nos mete preso en las típicas redadas de ese momento. Simplemente por estar en la calle. Y eso como que me causó una sensación de impotencia. Y yo dije, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Entonces, me sentí muy mal. Indignado. Y dije, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas si yo no estaba haciendo nada, si ninguno estábamos haciendo nada? Nos montaron en una guagua y nos llevaron simplemente, vengan, coño, delincuentes. Ay, perdón. Y entonces a partir de ahí como que eso acabó de despertar en mí. A ver, ¿por qué razón no están haciendo esto? ¿Cómo es este asunto? Entonces, Ese despertar de ese justicia, despertar. o más Entonces, bien esa es la de autoridad, justicia, pero sí. ¿por qué la autoridad hace este tipo de acciones? Entonces, a partir de ahí como que me comencé a interesar y a leer en la prensa de la política, del día a día, de la acción del gobierno, y poco a poco me di cuenta que si tú quieres contribuir a transformar tu sociedad, debes de participar en algún tipo de actividad que te permita lograrlo.
Y la actividad que yo identifiqué como la más factible para eso era, bueno, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los gobiernos, ok. ¿Cómo se llega al gobierno? A través de un partido político que lucha por el poder político. Ah, bueno, ok, pues entonces déjame ver cuáles son los partidos. Entonces ahí evalué los partidos y al evaluarlos recordé mis antecedentes de niño con mi hermana, mi papá que me había inducido a leer a Bosch y dije, no, pues espérate, déjame, yo quiero ver este partido, el PLD. Y me acerqué al PLD. En el 94 entonces entro a través de un comité de amigos y luego un comité de trabajo PLDista y posteriormente en el 96 inicio mi círculo de estudios que lo acabo en el 98 y entonces ya ahí paso a ser miembro del Partido de Y la Liberación Dominicana. O sea que entraste al gobierno en el 97 cuando Sí, obtuvo el poder una vez. entré en el 96, trabajé en la subdirección de migración. 96, En el perdón. 96 entré con 20 años, recuerdo. Mi primera función en el gobierno central, anteriormente a eso ya había trabajado en la Junta Central Electoral en el 94, sí. muy jovencito en el departamento de cómputos. Y entonces en el 96 entré a la subdirección de migración y a partir de ahí entonces ya ha sido todo un sendero recorrido de funciones públicas. Sí. Bueno, a partir de ahí el PLD se ha transformado y bueno, la trayectoria ha aumentado. Y bueno, junto a eso también algunas críticas de gestiones pasadas. Veía recientemente en una entrevista de usted que le abordaban el tema de la renovación del Partido de la Liberación Dominicana y usted decía que usted entiende que sacar a los viejos, como dicen, que esa es como la solución, sacar a los viejos, entrar a los jóvenes. ¿Qué opinión le merece esa postura y cuál usted entiende realmente que son las estrategias del lugar para renovar la imagen del PLD, si es que entiende usted que es necesaria una renovación de dicho partido? Totalmente, totalmente. O sea, los partidos como entes de la sociedad que son, si no evolucionan con la sociedad a la que sirven, pues se quedan anquilosados. Yo recuerdo cuando entré al partido en el 94, en ese momento iniciaba una nueva generación a asumir el liderazgo del partido, Leonel Fernández, el presidente Medina, Temo Montaz, en ese momento tenían 40 y algo de años. Hace 30 años de eso, 30. Entonces sí, claro, yo creo que nos encontramos en un punto en el que se debe llevar a cabo un proceso de renovación, de relevo, de ideas, de visión. No es un tema de edad. ¿Por qué yo critico el que decía que a los viejos hay que sacarlo? Porque Muchos proponían, por ejemplo, que el presidente Danilo Sí. Medina debería de salir del partido para que se diera ese proceso de renovación. Sin embargo, solo se cambió al secretario general. Mira, yo creo, Awilda, que realmente, vuelvo y digo, no es un tema etario, no se trata de un tema etario, porque tú tienes, por ejemplo, a un expresidente en Uruguay de 90 años que lamentablemente está en una situación de salud que muy bien está muy comprometido, pero que sigue siendo un referente para su generación y para las generaciones que le sucedieron. Por vía de consecuencia, a mí no me parece que es un tema de edad, sino es un tema de visión, es un tema de filosofía, es un tema de pensamiento. En el momento en que tú tienes la capacidad de adecuar tu pensamiento, tu visión y tu filosofía a lo que la sociedad está viviendo, pues no importa que tú tengas 30 años, que tú tengas 55, 60. Yo sí creo que en el caso de nuestro partido, esa generación que hace 30 años asumió el control, pues cumplió su cometido. Yo creo que cumplió su cometido porque la sociedad nuestra demanda de una visión, una filosofía, un tipo de accionar que realmente requiere, vamos a decir, de una experiencia vivida. Entonces, no le podemos pedir a una persona de 60 y pico de años que piense como alguien de 30. Puede ser que sí, ojo, no estoy diciendo que no, vuelvo y digo, Pepe Mujica está ahí. Pero creo que ciertamente, como todo ente social, debe de evolucionar y sí creo que debe producirse un relevo y creo que en estos próximos 4 años nuestro partido está llamado a producir ese relevo y que esos dirigentes que hace 30 años asumieron la dirección del partido y que están ahí todavía, entiendan que ya 30 años realmente creo que es más que Suficiente. elocuentes para hacer ver que una renovación se hace necesaria. Deben quedarse como asesores entonces, esos viejos roles. No, siguen siendo dirigentes. Óyeme,
Para mí no hay nada más enriquecedor que sentarme con uno de ellos a preguntarle sobre cómo manejaron ciertas crisis y ciertas situaciones. Tú tienes un Temo Montaz, tú tienes un Lidio Cadet, tú tienes una Alejandrina Germán, tú tienes un grupo de gente ahí. Señores, la experiencia no se improvisa. Ahora, llega un momento en que efectivamente usted tiene que entender y tiene que saber cuándo retirarse. Retirarse no significa irse para su casa. Retirarse significa asumir, Hazel, otros roles. Entonces, tú puedes ser activo, pero ya quizás no en un rol de vamos a decir, de dar la cara, de estar ahí, sino todo lo contrario, de formar, de fortalecer las destrezas, las aptitudes, las capacidades de quienes van subiendo, de esa nueva generación para poder cumplir con eso que ustedes dicen. Dantes, lo que Sí. tú dices suena muy bonito y de verdad que te compro el discurso. Eso es lo que debería de ser. Pero en la práctica, y no es un tema del PLD, es un tema del sistema de partido. Sí. O sea, como dicen por ahí los viejos robles, Sí. siempre tratan de imponerse y de no abrir espacios de renovación. O sea, literal, aquí hay partidos que para tú poder ver a una gente de esa ceder un espacio, tiene que lamentablemente llegarle el final de su vida o que le ataque una enfermedad, Dios los libre, que eso se dé. Entonces, ¿qué entiendes tú? Que también dices que has tenido la experiencia de compartir con ellos y de que te sirven de impulso con sus anécdotas. ¿Por qué esos viejos robles no se retiran de los espacios de toma de decisiones? Mira, la verdad es que yo no puedo hablar por cada uno de ellos. Yo creo que el ser humano de manera natural tiene una reacción adversa a los cambios, a las transformaciones. Para nadie es un secreto. Y los padres de ustedes, quizás ustedes lo han visto, cuando ellos quizás dicen que la música de su época era la mejor, que la sociedad de su época era la mejor. Todo el mundo piensa que en el momento en que pudo desarrollar algún tipo de capacidad de meta o pudo lograr una meta, etcétera, era el ideal. Entonces, yo creo que siempre hay una resistencia al cambio, hay una resistencia a la transformación. Y en la política latinoamericana, lamentablemente, eso es parte de una cultura. Lo que no nos damos cuenta es que los liderazgos realmente se construyen también en la medida en que usted tiene la capacidad de crear otros liderazgos. Y vuelvo y digo, Pepe Mujica fue presidente, querían que se quedara y Pepe dijo, no, ya, hasta aquí llegué. Hay que darle la oportunidad a otras personas que vengan con nuevas ideas, Claro. con una nueva visión. Entonces yo creo que eso hace falta en nuestro país. Lamentablemente todavía hay un gusanillo del caudillismo y vemos a un expresidente, 3 veces expresidente, que dentro de 4 años quiere volver a ser candidato. Entonces la verdad es que nos preguntamos, bueno, pero y es que no hay realmente una clase política que representa los intereses, la visión, la filosofía del siglo XXI, la que todos ustedes y la que yo represento. Entonces yo creo que realmente nosotros tenemos que tratar de impulsar cada vez más a los fines de poder lograrlo. Y hablando un poquito de política y visión del país, me gustaría saber su opinión sobre el gobierno actual. Y ya que usted menciona al expresidente que quiere ser presidente de nuevo, ¿cómo ve la competencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo actualmente? Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre el gobierno, la verdad es que este es un gobierno que ha manejado más recursos que ningún otro. Los resultados, lamentablemente, no han sido muy positivos en la mayoría de las áreas. Justamente ayer salía un informe donde daba cuenta que el 44%, no, que las pérdidas de las EDES en el sector eléctrico, ¿no? Las EDES tenían a octubre del 2024 habían acumulado un 44% de pérdidas en comparación con menos de un 30% que había en el 2019. Y cuando tú te vas a cada uno de los sectores del país, entiéndase, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros, los indicadores han sido negativos. O sea, en estos 5 años de gestión de este gobierno, de este partido, del PRM, ha habido un retroceso prácticamente en todo lo que es los sectores de la vida nacional. El campo dominicano se ha descuidado de una manera tal que hemos tenido que recurrir a las importaciones masivas de productos. Entonces, da pena que hay más sombras que luces.
Luces, sí hay que reconocer el turismo, por un lado. Luces, hay que reconocer la gestión de la Dirección General de Aduanas, por otro lado. ¿Y las sombras? Todas las que te he dicho, el sector Ay, eléctrico, la salud, la educación, la migración. Titulación, por migración. ejemplo. Mira, en la titulación yo realmente saludo la continuidad que le han dado a ese proceso. Lamento que se haya monetizado ¿Cómo? Espérate. de una manera. Espérate. Señores, para ponerlo en contexto a ustedes, José Dantes en el 2013 fue designado director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado. Y ha dicho algo que yo entiendo que no podemos pasarlo por alto. Vamos a volver a hacerle la pregunta de nuevo. Dantes, ¿cómo están los procesos de titulación en la República Dominicana en esta gestión? De acuerdo a lo que ellos muestran, va muy bien, avanzados. Lo preocupante es que lamentablemente anteriormente se hacía de manera gratuita. Ahora hay una serie de denuncias de que hay que pagar para poder conseguir su título. Para que a mí me den mi título. De que hay mafias, de que hay contrataciones de terceros multimillonarias. O sea, yo quiero que hagan una comparación de los presupuestos, en serio, una comparación de los presupuestos de cada año, de estos últimos 5 años, y los resultados, y los 8 años previos y los resultados. Y vamos a ver costo-beneficio, cuál es mejor. Ya. O sea, se está cobrando cuarto, hablar claro en lenguaje dominicano, se está cobrando cuarto para que le entreguen su título a quienes el Estado debe de proteger. Haisel, se está gastando 3, 4 y 5 veces más que lo que gastábamos nosotros cuando dirigimos la comisión de titulación. ¿Y a qué se debe eso? ¿A la pandemia? Porque ellos todos dicen que por la pandemia. La verdad es que yo no sé, habría que preguntarle. ¿No habrá mayor demanda? ¿Cómo? ¿No habría una mayor demanda ahora? Independientemente de la mayor demanda, nosotros manejamos... Se han entregado más títulos. Se han entregado más títulos con relación a la verdad es que este es un gobierno que manipula tanto que habría que ir a la fuente para ver la cantidad de títulos que realmente se han expedido y se han entregado. Porque es que ellos, por ejemplo, ellos han dicho que la canasta básica familiar es la segunda más baja de Latinoamérica, pero cuando vamos a las cifras del Banco Central nos damos cuenta que no, que es la segunda más alta de Centroamérica y del Caribe. Entonces, es un tema de que ellos quieren imponer una narrativa que no se corresponde con la realidad de los hechos. Entonces, yo creo que por lo menos que le hayan dado la continuidad está bien. Ahora, nos vamos a cualquier sector, al sector del transporte. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con el metro? ¿Qué se ha hecho con el teleférico? ¿Qué está pasando con el teleférico de los Alcarrizos? Con el metro, perdón, de los Alcarrizos. ¿Qué está pasando con los teleféricos? ¿Qué está pasando con las estancias infantiles? Con los CAI, con los centros de atención a los infantes con algún tipo de discapacidad. Entonces, la educación, la jornada extendida, ¿en qué se está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo? Vemos a la ADP que está pidiendo aumento de sueldo para los docentes que tienen una evaluación de un 65 a un 69%. Yo no sé ustedes, pero yo sacaba un 65 y eso era quemado. Pero ven acá. Entonces, ¿cómo tú me estás reclamando? Oye, un 79 era cuestionado. Mira, cuando yo sacaba un 70, a mí me daban pelas, por ejemplo, y a mí me ponían de castigo. Yo no podía sacar 90, yo tenía que sacar más de 90. Entonces, míralo ahí. Y más viniendo de una maestra. Entonces ¿cómo me están presentando como un logro que se aumente sueldo a los docentes que sacan entre 65 y 69 en sus pruebas? Entonces, lamentablemente, hemos retrocedido en estos indicadores y yo creo que esos son parte de las sombras de este gobierno. Así es. Bueno, en otro tenor, no es secreto que por lo menos esta nueva generación, que no los excluye a ustedes, porque como yo siempre digo, la juventud es subjetiva aquí, todos somos un panel bastante joven. He notado que nos hemos inclinado más últimamente a identificarnos más que con un partido mismo, con perfiles políticos. O sea, puede ser perfectamente que un joven quiera votar por un presidente, digamos, del PRM, por un diputado de la Fuerza del Pueblo, como muchos PRMistas jóvenes que votaron por Omar, por ejemplo, y ese fenómeno se ha dado. También se ha conversado sobre candidaturas independientes, entre otras cosas. Dicho eso, en el status quo,
¿cuál usted entiende que es el rol de los partidos políticos, la importancia que tienen actualmente y también de cara a, como digo, esta renovación en la mentalidad política? ¿Cree que van a seguir pues teniendo la misma importancia dentro de la sociedad? Totalmente, siempre y cuando los partidos políticos hagan lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? El partido político es el interlocutor social por excelencia. O sea, el partido político es el intérprete de la sociedad. Es el que tiene que escuchar lo que la sociedad quiere, interpretar ese deseo que tiene y, en este caso, producir una propuesta de política pública para dar respuesta a eso que la persona, que la gente, que la comunidad está deseando. Entonces, siempre y cuando los partidos políticos entiendan ese rol de que son los intérpretes de la sociedad, de que ellos se deben a la sociedad y de que ellos tienen que representar las aspiraciones, los anhelos, las expectativas, los desafíos, hasta los temores de la sociedad, sí van a continuar siendo un referente. Antes, pero escúchame que te interrumpa. Sí. En ese mismo orden, el nivel de abstención que se ha demostrado en las últimas elecciones es precisamente por la falta de confianza que tiene la gente en los partidos políticos. Y hay mucha gente que entienden que los partidos políticos a veces son más las imposiciones que los propios procesos democráticos que se dan. Ahora vimos una sentencia del Tribunal Constitucional donde establece y le da validez a la candidatura independiente. Entonces vemos a los partidos políticos que se juntan todos en una misma mesa, pero la gente no lo ve sentándose para temas como el Código Penal, para temas, por ejemplo, como la Ley de Seguridad Social. Entonces, también hay una responsabilidad por parte de los partidos. ¿Y por qué también los partidos no han actuado a la altura de lo que la gente quiere? Porque si son el interlocutor, ellos no deben, muchos de ellos, y hablo aquí de todos los partidos, de coartar muchas veces el ejercicio democrático dentro de ellos. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que, vuelvo y digo, un partido que no tiene la capacidad de transformarse, de renovarse, de ponerse a tono con lo que la sociedad quiere, es un partido que se queda atrás. Es un partido que no va a representar nunca los intereses sociales. Entonces, muy válido lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no hemos hecho una cumbre para sentarnos a discutir el Código Penal? Y quizás habrán unos que me podrán decir, pero en el Congreso se discute, están todos los partidos representados. Sí, pero cuando hay una voluntad real, se logra. Claro, porque Entonces, esos partidos se juntaron ahora para la candidatura independiente, claro, para la Junta. bueno, pero lo que ocurre, eso. bueno, sí, pero bueno, yo te voy a... ¿Cuál es el miedo con la candidatura independiente? Dime tú. No, miedo no hay. Yo no creo que hay miedo con respecto a los partidos, por lo menos a mi partido político no es un tema de miedo, es un tema de lo que esto pudiera representar en términos de dificultad y de obstáculos para la organización del proceso electoral en el 2028, porque la Junta Central Electoral tiene un calendario que tiene que cumplir con una serie de acciones y la Junta no estaría en capacidad de montar un proceso si 75 días antes le llegan 150 candidatos nuevos, 200 candidatos nuevos. Entonces, de eso es que se trata. Sí. Porque las candidaturas independientes han estado siempre, estaban en la ley 2023, la ley orgánica de régimen electoral, que eso es lo que el constitucional modifica. Ahora, cuando el constitucional en esta sentencia redacta la norma, para mí, para José Dantes, excede sus facultades, invade las facultades del Congreso. ¿Por qué? Porque esto es algo propiamente del Congreso Nacional, no de un tribunal que no tiene legitimidad democrática. ¿Quién tiene la legitimidad democrática? El que ha sido elegido por el pueblo. Que de hecho el juez Alejandro Vargas, creo que en su voto observado hizo claro, esa señalización. Y otra jueza, Armi Ferreiras también. Hablando de partidos políticos, ¿cómo está el PLD de caras al 2028? Bueno, yo creo que falta mucho. Yo creo que apenas estamos comenzando el 2025, pero ¿Están en el Congreso todavía? No, ya acabamos, pero nuestro partido se encuentra en un proceso de fortalecimiento hacia lo interno. Ahora, el día 9 de febrero, vamos a elegir los 39 titulares de las secretarías internas y nosotros vamos a continuar trabajando en el proceso de la depuración de nuestro padrón Dantes, de renovación. en ese mismo orden de la secretaría, acláranos una situación que se ha estado dando. Es cierto de que la Secretaría de Comunicaciones hay quienes no quieren que vayan a un proceso. Se ha estado cuestionando esos temas. Mira, yo no tengo conocimiento. Lo que pasa es que los estatutos nuestros son muy claros. Los estatutos nuestros en torno a todas las secretarías, ¿no? Establecen unas disposiciones. Sobre esa secretaría, la disposición que los estatutos dice
es que se seleccionará el titular de esa secretaría de una terna, o sea, de 3 personas. Entonces, ¿quién va a seleccionar esa terna? El comité político. ¿Pero por qué? Porque el comité político quiere. No, porque los estatutos dicen que es así. Entonces, ¿quién valida el que vaya a esa terna? ¿Eh? Por ejemplo, si yo quiero ser titular de la Secretaría de Asuntos de Comunicación, por ejemplo, Tú te inscribes. tú te inscribes. El comité Pero si político. se inscriben 10, por ejemplo, ¿cómo filtran para llegar a los 3? Entonces, los estatutos dicen claramente que se seleccionará de acuerdo al perfil de la persona, la experiencia que tenga sobre cada sector, a esa área. Entonces, de los 10 se van a seleccionar, a preseleccionar 3 personas que cumplan, vamos a decir, lo que más experiencia, conocimiento tengan sobre el área de comunicaciones, y esos 3 se van a presentar. Y de esos 3 se seleccionará uno. Entonces, los partidos políticos tienen una facultad de reglamentarse con sus estatutos de una manera que, claro, no socaven la democracia interna. Entonces, yo creo que ahí ha habido quizá algún tipo de malinterpretación o algo, pero el comité político está facultado por los estatutos que votó el comité central entero, el Congreso de nuestro partido, para que eso fuese de esa manera. Entonces, yo creo que el próximo día 9 se seleccionará a ese secretario o secretaria y junto con los demás 38 que los compañeros entiendan que son los que deben dirigir esas áreas. O sea, usted mencionó ahorita el tema de que el PLD se va a acoger a lo que quiere el pueblo. Entonces, hemos visto que en las últimas encuestas ha surgido un fenómeno político dentro de la Fuerza del Pueblo llamado Omar Fernández. Para nadie es un secreto que el PLD lo apoyó en la candidatura a la senaduría del Y que Dantes se desmontó de su candidatura, interpuso su candidatura a senador para viabilizar la alianza. Hay que decirlo también, porque él tuvo un desprendimiento y la Fuerza del Pueblo tiene que agradecerle el desprendimiento que él tuvo, porque si él no se hubiese desprendido, no se esa alianza. Claro. Hay que aclarar la cosa también. ¿Contempla el PLD apoyar a Omar en caso de una candidatura a la presidencia? El PLD tomará la decisión que entienda sea la más pertinente. Estamos en el 2025, vuelvo y digo, pero en este momento hay varios, no quiero llamarles precandidatos porque no lo son, aspirantes a la candidatura presidencial de nuestro partido. La verdad es que nosotros no visualizamos en este momento alguien que no sea de nuestro partido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No. Falta mucho. No. Entonces, ¿entiende José Dantes que la alianza con la Fuerza del Pueblo o con cualquier otro? No. De cara al pasado proceso, en el 2024, bien. ¿Entiende José Dantes que valió la pena haber hecho un acuerdo con la Fuerza del Pueblo? No. ¿Por qué? No, ahí están los resultados. Los resultados hablan por ellos. O sea, ¿se entiende que el PLD descreció producto de esta alianza? Totalmente. Totalmente. Yo no estaba de acuerdo con la alianza, y no porque yo aspirara a la candidatura senatorial, sino por el hecho de que yo, junto con otros compañeros, entendíamos que ir a una alianza en mayo, porque, por ejemplo, la de febrero yo sí la entendía, pero la de mayo no, porque la de mayo, las elecciones para diputados, para senadores, eran el mismo día que las presidenciales. Entonces, había un arrastre natural. Psicológicamente hay un arrastre natural. El que vota por un senador casi siempre vota por el mismo candidato a la presidencia de ese partido. Entonces yo era de los que estaba opuesto a una alianza a nivel congresual por esa razón, por el arrastre en el nivel presidencial. En el nivel municipal creo que pudimos haber hecho mucho mejor negociación, pero yo no era parte del equipo negociador. O sea que ese 10% que sacó el PLD fue producto de esa alianza. No, ese 10% fue por muchas otras razones. Ese 10% fue por el golpeo a la marca PLD, por los escándalos de corrupción, por la cantidad de dirigentes que estaban sometidos, por un candidato que lamentablemente la sociedad no pudo identificarse con él. Por una serie de elementos. Que aspira para el 2028. Pero una pregunta. Puede aspirar, Dantes, claro que sí. Hay algo que no entiendo y quisiera que tal vez tú, por tu experiencia y por pertenecer al alto organismo del partido, me puedas explicar. ¿Por qué cuando sale Abel Martínez para las primarias, salió con fuerza? Se veía una vitalidad y un enfurecimiento de las fuerzas PLDistas en todas las provincias. O sea, eso se veía con power, hablando claro. Pero luego de la primaria, como que empezó un proceso de desmotivación natural. Y llegó un punto en el que tal vez
ni veíamos a los dirigentes más icónicos del partido acompañando al candidato. ¿Entiendes tú que tal vez el partido dejó solo al candidato y por esto llegaron a este por ciento? Mira, no, Hazel, yo creo que realmente son dos escenarios totalmente diferentes. Una cosa es la efervescencia de la militancia y de la dirigencia de un partido y otra cosa es conectar con la sociedad. Como yo te decía ahorita, los partidos son intérpretes de la sociedad. Entonces, es probable que en el universo PLDista Abel cautivó, pero en el momento en que ya le toca ir más allá del universo PLDista, de ir a la sociedad dominicana y de tratar de conquistar los corazones de los que no son PLDistas, pues no tenía lo suficiente para esa conquista. Entonces yo creo que ahí básicamente es donde reside la diferencia entre que haya ganado internamente y que conquiste los corazones del pueblo dominicano. Por eso yo creo que en el 2028 a mí no me importa, la verdad, que cualquiera de nuestros dirigentes tenga todo el comité central y tenga todas las estructuras. Muy bien, pero si usted no me conquista el corazón del pueblo dominicano y de la sociedad, poco hace usted. ¿Tú te refieres a Francisco Javier? Yo me refiero a cualquiera de nuestros dirigentes, cualquiera de nuestros dirigentes que entienda que con los PLDistas ya ganó las elecciones del 28. Entonces deben de hacerse primarias abiertas para elegir un candidato. Yo soy PLD. partidario de primarias abiertas porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que votan? ¿Son solo los PLDistas o es la sociedad dominicana en sentido general? Pero entonces, si es el pueblo dominicano, para mí, lo más sano siempre he sido pro primarias, siempre. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la voluntad social y la voluntad social se expresa a través de un mecanismo de participación ciudadana como son unas primarias. Dantes, ustedes cuentan con un talento que la sociedad lo ve presidenciable. Te hablo de Juan Ariel Jiménez. Nosotros contamos con muchísimos talentos. Juan Ariel es uno de ellos. Pero Juan Ariel la gente lo vislumbra así. Sí. Y por esto que te voy a decir, por eso hago el comentario de él, pero la gente está sintiendo que está siendo golpeado por sectores del PLD. Mire, eso habría que preguntárselo a él, si él se siente golpeado. Le quitaron la vicepresidencia, lo han dejado sin funciones, no, Hazel, no, Hazel, déjame comentarte, no, los estatutos, como secretario jurídico tengo que defender y tengo que decir lo que pienso con respecto a las normas que nos rigen. Los estatutos facultan al presidente que cada 4 años nombra a 2 vicepresidentes. Puede nombrar a más, pero la verdad es que ¿para qué más? Entonces, Juan Ariel Jiménez y Don Temo Montaz fueron los dos vicepresidentes del 2021 al 2025. Ahora se seleccionaron otros 2 vicepresidentes. Eso es parte de la Soraima renovación. Cuello y Iván Lorenzo. Entonces, yo creo que eso es parte de la dinámica partidaria. No tiene absolutamente nada que ver con un golpeo ni nada por el estilo. Juan Ariel Jiménez ciertamente es uno de los dirigentes nuestros del relevo político que si aspiraría a la presidencia, realmente yo creo que despertaría mucho interés, despertaría mucha ilusión y esperanza, porque además de que es una persona lo suficientemente capaz, es humanamente alguien que lleva consigo lo que es el sentir de la mayoría de la gente, y yo me identifico plenamente con él. Y él pudiera convertirse en candidato sin el apoyo del danilismo, porque lo que hemos visto, y el que sabe leer entre líneas, como se llama este programa, ha visto sectores muy cercanos de Danilo andando con Francisco Javier, y uno como que entiende mensajes, no sé si son nublazos, pero uno como que entiende y dice, oh, pero mira fulano, anda con... Lo que hay que pensar, Hazel, en este caso, todos, lo que hay que pensar es qué es lo que andamos buscando. Andamos buscando un candidato para que gane en el PLD o un candidato para que gane en el país. Entonces yo creo que a eso es que se resume la discusión. Nosotros queremos un candidato que nos guste a todos los PLDistas o a la mayoría de los PLDistas o que le guste a la sociedad dominicana. Debe de ser a la sociedad. Que el censo pasado, un censo medio, ¿verdad? Habla que nosotros somos 10.773.000 habitantes. De esos somos casi 8 que vamos a las urnas. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de conectar con la mayoría de esos 8 millones de ciudadanos y de ciudadanas dominicanas? Entonces, no es lo que a mí me guste como PLDista, es el que me lleve al poder. Claro. Y para eso es que yo debo trabajar como ¿Quién dirigente. más aparte de Juan Ariel? Hazel, yo tengo una preguntita. Ay, perdón, está bien. Perdón que te interrumpa. Vamos a hacer la Que Juliana. no puedo dejar que se acabe el programa sin hacer esta pregunta. Me gustaría que usted nos comente cuál, en su opinión, son
digamos, le voy a poner una. La fortaleza principal que tiene el PLD y la debilidad principal que tiene el PLD. Esa Wow, es la- excelente pregunta. Hay La fortaleza principal, a un nuestras hombre que gestiones de aspiró gobierno. Escúchame, para que lo repita de nuevo, a un hombre que aspiró a ser secretario general de ese partido. Sí, Dele ahí, así líder. es. Nuestra fortaleza principal yo creo que son las gestiones de gobierno nuestras. Los resultados están ahí. Hoy hemos vuelto a comprar inversores, plantas, por ejemplo. Hemos tenido que invertir en educación, hemos tenido que invertir en salud, hemos tenido que invertir en seguridad, porque lamentablemente las políticas públicas de todos estos sectores han retrocedido. El dólar hoy se cotiza un 62 por 1. La estabilidad económica se ha ido al traste. Entonces yo creo que la fortaleza está en lo que han sido las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Las deficiencias, las debilidades, yo creo que ha sido, lamentablemente, el accionar por comprobarse de manera judicial, ¿no? El accionar de exfuncionarios que han sido sindicados como personas que en su ejercicio público violaron las leyes, y eso ha traicionado la confianza del pueblo dominicano. Esa es la principal debilidad. Yo entiendo que si bien es cierto que eso en algunos casos ha podido suceder, ¿en cuáles casos? En los casos que las personas han reconocido que han hecho eso, ¿verdad? Porque los que alegan su inocencia, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Tenemos un exdirector de la OISOE que reconoció que Por eso recibió, digo, por los que ejemplo, han dinero. reconocido. Pero lo penoso de eso es que lamentablemente se pagan justos por pecadores. O sea, el que ese señor u otro, o 3 o 4, hayan violado la ley en ese sentido, eso no implica que la organización política lo haya hecho. Son dos cosas diferentes. Fíjense que todo el que está siendo juzgado, procesado por actos de esa naturaleza, lo está haciendo en función de ¿qué? De su condición de funcionario, no de dirigente político, no de dirigente del PLD. Entonces, el PLD como organización política no tiene absolutamente nada que ver. Y yo como secretario jurídico, que en estos 4 años me tocó dar la cara por el partido cuando nadie la daba, precisamente con todos estos casos, yo decía, no, espérense, sepárenme el partido de lo que es la responsabilidad penal individual de los funcionarios en el ejercicio de su función pública. Entonces, yo creo que esa es la principal debilidad. El próximo 9 se celebran las secretarías. ¿Piensas tú seguir como secretario jurídico? Mira, yo me inscribí como secretario jurídico a petición de una serie de dirigentes del comité político, de mi partido y del comité central, y la verdad es que soy el candidato único a esa secretaría. Ningún otro compañero quiso inscribirse. Entiendo que... No, que competí contigo ahí. No, pero difícil. no, nada. Es Es difícil porque- no, la democracia. No, porque independientemente también hay que reconocer que tú has hecho tu papel. Tú no has ido a vaguear una secretaría. La Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD ha mostrado tener eficiencia y tener visibilidad. Y te hemos visto a ti asumir una defensa no solo de la entidad partidaria, sino también de todos los procesos que han marcado trascendencia. O sea, yo te he visto a ti peleando en la Junta por tema injusto por tu partido. Te he visto peleando por candidatura de gente allá en Elia Piña. O sea, te he visto asumiendo un rol que realmente es digno de admirar. Entonces, no creo que el que te hayas inscrito como manera única sea tal vez una vulneración a los derechos fundamentales de otros, No, sino porque que cualquiera se tal puede vez es inscribir. un reconocimiento a que, coño, Sí. Dantes es el hombre que nos representa ahí. Entonces, bueno, Dantes, darte las gracias en el día de hoy por acompañarnos en este espacio Entre Líneas y decirte que este espacio está a tu disposición. Gracias. Esperemos de que verdad. vuelvas ya nuevamente como secretario jurídico del PLD. No te voy a meter en rojo si hay proyectos aspiracionales del 28, porque eso lo vamos a hablar en otro momento. No, pero no, yo te puedo decir de antemano, yo no. ¿A Yo qué no, va a aspirar no, Dantes en el 28? No, a nada, a que mi partido llegue al poder. ¿Con Para- quién a la cabeza? Con quien garantice la victoria. Con quien garantice la victoria, porque este país nosotros tenemos que reencauzarlo en el sendero del desarrollo, del progreso y de la justicia social. Bueno, señores, ya ustedes han escuchado esta gran joya de la política. La verdad que Dantes, tú nos llenas de mucha admiración, por lo menos a mí que estoy en estos espacios políticos, sé que tal vez a mi compañero también, porque te hemos visto en el transitar del ejercicio de la política y como dijo el ilustre secretario general ad vitam del PLD, Reinaldo Párez Pérez,
cruzaste por el lodo y no te enlodaste. O sea, fuiste funcionario y no has sido nunca mencionado con un caso de corrupción y eso es digno de admirar. Así que vamos a darle un aplauso a Batés. Gracias por tu participación. Gracias y a bueno, ustedes por la señores, invitación. ya ustedes saben, suscríbanse, den like y compartan que esta entrevista es una entrevista de lujo. Gracias.